Muchas gracias. Gracias, doctor Mauro. Gracias a todas las autoridades del Politécnico que hacen posible que esté aquí con ustedes, a las autoridades de CIME Zacatenco, por supuesto, y a ustedes por venir. Como bien ya lo dejó entrever el doctor Enciso, el objetivo de esta plática es, primero, compartirles lo que estoy haciendo en la Universidad de Granada, donde trabajo actualmente, pero también pues compartirles ese mensaje a estudiantes, colaboradores, investigadores predoctorales, profesores, pues de que es posible llegar a estos temas partiendo de una afirmación similar a la que nos han dado en esta escuela, ¿no? También no quiero dejar pasar una pequeña anécdota, que es que, claro, ya tenía yo, allá cuando empecé en ESIME, alguna curiosidad por trabajar en el mundo de la ciencia, pero esto se incrementó gracias a actividades como esta. Yo me acuerdo, el primer congreso al que asistí fue el congreso de la CIME en 2007 y precisamente yo creo que fue en ese año o tal vez en el siguiente, no sé, que invitaron a un par de investigadores de Holanda, uno de ellos Peter Haring Bolívar, mexicano, mexicano-holandés o mexicano-alemán, no lo recuerdo, y nos compartieron todos los avances de dispositivos terahertz y yo no creía que era posible hacer eso. Y a partir de ahí, pues claro, tuve la fortuna y la oportunidad de trabajar con el doctor Enciso en temas de transistores. Cabe mencionar también que él quería que yo trabajara en electromagnetismo computacional. Pero un día llegué a su oficina y vi un libro de transporte cuántico. Yo no entendía que era transporte cuántico, me lo explicó un poco y dije, yo quiero eso. Así que afortunadamente también me dio la oportunidad de trabajar en un tema que, pues que no sabía nada, pero me despertaba con mucha curiosidad, ¿no? Y al final el producto fue un par de tesis de una de licenciatura, una de maestría relacionada a la nanoelectrónica. Pues bien, vamos a empezar, ¿no? Vamos a completar un poco la... Uy, nunca falla. Igual se apagó, no lo sé. A ver, bien, muy bien. Vamos a completar un poco la semblanza, o mi recorrido. Espero no aburrirlos, ¿no? Básicamente aquí pongo mis adscripciones desde la ingeniería hasta donde estoy actualmente, pero quiero decir que no salió en la foto mi adscripción anterior, que fue de la vocacional número 9, Juan de Dios Batis, donde pasé 4 años, ojo, 4 años estudiando. ¿Le gustó mucho? Me gustó un montón, sí, sí. Entonces, esto pues también para aclarar que a pesar de los tropezones, pues si a uno le interesa el tema, pues puede seguir en él, ¿no? Puede simplemente no desistir. En fin, en 2003 empecé a estudiar Ingeniería en Comunicaciones Electrónicas aquí en la ESIME. Tuve la fortuna también en 2007, precisamente, mediante un convenio, bueno, convenio de colaboración, por llamarle de algún modo, un acuerdo entre investigadores de irme a un semestre a la Universidad de Texas A&M, College Station. El acuerdo de colaboración pues, fue entre el doctor Enciso y otro ilustre egresado de la ESIME Zacatenco, el doctor Sánchez Sinencio, lamentablemente ya falleció. Y en ese entonces no había el aparato burocrático que hay hoy en día para apoyar las estancias. Hoy, por supuesto, alumnos míos han estado conmigo, con colegas en el extranjero y les dan su beca, les pagan el avión, etc. Y les respetan, por supuesto, el tiempo del semestre. En mi caso, como digo, no había ese aparato de colaboración, pues nos fuimos, sí nos apoyaron con el boleto de avión después de luchar un rato, pero claro, me tocó a mí perder el semestre. Yo perdí un semestre, perdí entre comillas, porque más bien lo pasé en Texas A&M, investigando cuestiones de microelectrónica también. Ahí también tuve la oportunidad de ver que era posible estudiar
por llamarle de algún modo, las tripas de los microchips. No era solo que fueras a comprar a Steren el microchip negro, sino que había oportunidad de diseñar lo que había dentro. Y ahí, claro, se despertó más mi curiosidad. Entonces, ahí pasé un semestre en 2007 y después de terminar también la ingeniería en comunicaciones electrónicas, especialidad electrónica, pasé a hacer la maestría en ciencias en ingeniería de telecomunicaciones y me quedé trabajando con ellos un año en lo que decidí a dónde irme y en lo que también me aceptaban a dónde quería irme. Así que después de este rato, en 2012, en octubre de 2012, llegué a Dresden, a la Universidad Técnica de Dresden, a trabajar con el profesor Michael Schroeder. Él pues es un nombre importante en la industria de la nanoelectrónica porque básicamente su modelo, el modelo que tiene él de transistores, es el que utilizan hoy todas las industrias que trabajan con transistores bipolares de ternio silicio-germanio. Entonces tenía mucha experiencia ya en modelo y en cómo relacionarlo con la industria. Ahí también tuve la adscripción de investigador invitado en el Centro de Electrónica Avanzada de Dresden y después también me contrataron directamente en la cátedra de dispositivos electrónicos y circuitos integrados. Ahí pasé 7 largos años con sus respectivos inviernos y después, en 2019, decidí irme a algo más mediterráneo. Así que me fui a la Universidad Autónoma de Barcelona a hacer un postdoc. Aquí ya cambió un poco el tema. Ya no trabajaba con nanotubos de carbono, que fue mi tesis, ¿no? Pues era un tema similar, pero aquí llegué al mundo que le llaman Flatland, a trabajar con los dispositivos bidimensionales, que es de lo que se trata la plática de hoy. Tuve la fortuna también que en algún momento, gracias a una colaboración continua que he tenido con el posgrado en Ciencias de Ingeniería de Telecomunicaciones, empecé a colaborar coasesorando estudiantes de maestría y después investigadores predoctorales. Ahora mismo tengo una adscripción de profesor visitante en este posgrado y tengo la fortuna, insisto, de seguir coasesorando gente ahí mismo. En algún momento en 2023 también hice 2 estancias en la Universidad de Lille y después en la Universidad de Granada. Esta estancia de la Universidad de Granada fue benéfica para ambas partes y aparentemente ahí es cuando me estaban haciendo un casting de trabajo. Yo no lo sabía, porque meses después me ofrecieron contrato y esto fue lo que no apareció en la semblanza porque me acabo de cambiar en septiembre de 2024 a la Universidad de Granada, en España. Pues muy bien. Mis líneas de trabajo principalmente se pueden dividir en 3. En diseño de circuitos para alta frecuencia, caracterización eléctrica y modelado compacto. Tengo diferentes temas, ¿no? Pero voy a mencionar solo las tecnologías con las que trabajo. Nanotubos de carbono, no dejo de trabajar con ellos. Nanohilos de silicio, de germanio, etcétera. Transistores orgánicos a base de polímeros, otros dispositivos de 2 dimensiones, además de transistores también trabajo con diodos y muy importante también la medición. He tenido la fortuna de tener acceso a laboratorios avanzados en donde me han permitido prácticamente jugar con todo lo que había ahí y he ganado mucha experiencia para hacer caracterización avanzada a nivel de C, a nivel de radiofrecuencia, a nivel de ruido de baja frecuencia y ruido de alta frecuencia, lo cual agradezco un montón. Y bueno, esta charla pues va a estar enfocada a transistores de grafeno. Si quieren discutir algún otro tema o les interesa, podemos hacerlo después de la charla, con mucho gusto. Bueno, la Universidad de Granada se encuentra precisamente en la región de Andalucía, que está al sur de España, y tiene aproximadamente 230.000 personas. ¿No? Tiene muchos atractivos turísticos, culturales, musicales, etcétera. Y siendo el mayor, pues el Palacio de la Alhambra. Palacio de la Alhambra, que es un vestigio de cuando los Emiratos y el Imperio Musulmán dominaba la mayor parte de la península ibérica. Es impresionante por fuera e increíblemente bonito por dentro. Si pueden visitarlo, primero reserven su boleto con mucha antelación porque son muy solicitados
Y si están más interesados, por ejemplo, en los paseos por las montañas o en esquiar, cosa que yo nunca he hecho, pero en Europa parece ser muy común, pues también está la Sierra Nevada, ¿no? La Sierra Nevada está ahí al lado de la ciudad de Granada. Y bien, la Universidad de Granada tiene 3 campus, uno en Melilla, uno en Ceuta y uno precisamente, el principal, en la ciudad de Granada. Acorde al ranking de Shanghái de este año, está dentro de las 300 mejores universidades a nivel global, considerando todas las carreras del mundo. Y si se considera solo las de habla hispana, está en el número 4. Curiosamente, es el primer destino para los estudiantes Erasmus. El programa Erasmus es un programa de intercambio que todo alumno universitario europeo siempre hace una estancia, o el 90%, una estancia en alguna otra universidad de otro país. Entonces es el destino número 1 para todos los estudiantes de Erasmus de toda Europa. Algo tendrá. Otra vez. Bien. Yo trabajo precisamente en el laboratorio PEARL, en el laboratorio de investigación avanzada de electrónica pervasiva. Tenemos diferentes temas, y entre los que yo manejo son los dispositivos emergentes para electrónica, ya sea para detectores de potencia o para alta frecuencia. También trabajamos memristores y circuitos de memristores, electrónica flexible y la caracterización eléctrica avanzada, entre otras cosas. El grupo se conforma de 4 profesores, 4 postdocs internacionales, español, mexicano, indio y tunecino, 6 candidatos doctorales y actualmente tenemos un estudiante visitante de maestría que precisamente viene de aquí, de la maestría en Ciencias en Ingeniería de Telecomunicaciones. Paulina Cruz está haciendo una estancia con nosotros y se está ensuciando las manos midiendo un montón de dispositivos. Se está aburriendo un montón, no saben. Entonces, si les interesa hacer alguna estancia a nivel estudiantil o a nivel de investigadores, pues siempre estamos abiertos a colaborar y bueno, recibirlos con las manos abiertas. En específico, mi tema de la nanoelectrónica, independientemente de la tecnología con la que maneje, trato de enfocarlo siempre acorde a este diagrama. He tenido la fortuna de que en los grupos en los que he trabajado me han permitido también trabajar de esta forma o ya trabajaban de esta forma. Pues bien, como ya habrán podido inferir a través de la semblanza y de lo que les he contado, yo no fabrico nada. Yo soy muy malo fabricando. Pero sí colaboro con plataformas tecnológicas avanzadas que nos permiten utilizar esos dispositivos. Es decir, mediante este esquema de colaboración con los 3 pilares básicos de una plataforma tecnológica que fabrica, un grupo de modelado de dispositivos y otro grupo o varios grupos de diseño de circuitos, podemos llevar adelante la tecnología que queramos. Esto, por supuesto, es un ambiente interdisciplinario. Trabajamos ingenieros, físicos, químicos, biólogos también y, por supuesto, gente administrativa. No es fácil trabajar de esta forma porque siempre está el ego científico o el ego de nuestro ramo, de yo voy a fabricar y yo lo voy a medir y yo te voy a explicar qué es lo que está pasando. A veces podemos abarcar eso, a veces no. O a veces, por ejemplo, un diseñador circuital dice, tengo el mejor circuito del mundo, fabrícamelo, pero no considera, por ejemplo, retos de fabricación imposibles para la plataforma tecnológica. Entonces, una colaboración entre estos grupos de trabajo siempre es muy importante y siempre me ha dado buenos resultados, afortunadamente. Bueno, la agenda general de la plática es esta, pero vamos directamente al tema. ¿Por qué tenemos dispositivos emergentes? Pues bien, sabemos que la base de la electrónica es la tecnología CMOS. La tecnología CMOS se conforma de transistores de efecto de campo, como este que vemos aquí. Hay algunas longitudes críticas en este tipo de transistores, ¿no? Tenemos el largo de la compuerta, el ancho del canal, o algo que se llama la anchura, el espesor de óxido equivalente del dispositivo. Y bien, como en todos lados, tenemos organizaciones que hacen estándares.
En este caso, en la industria de la nanoelectrónica, hasta el 2011 teníamos la ITRS y ahora la IRDS, la continuación de la misma. Y lo que pide este estándar es simplemente que hagas más pequeños estos dispositivos, pero que te den la misma potencia. Imagínense que algo que en un principio medía 1 micrómetro y te daba una potencia bárbara, ahora lo haces más pequeño y te tiene que dar la misma potencia, por supuesto. Hay temas de calentamiento importantes que hay que tener en cuenta. Pues bien, en 2011 precisamente, estos estándares sacan sus listas con algunos parámetros de estas longitudes críticas y muchas otras, y se dieron cuenta que para 2027, en el nodo tecnológico que ellos identifican como 1.3 nanómetros, la longitud de compuerta, graficada aquí en azul, iba a ser de 6 nanómetros, el espesor del canal en rojo de 2 nanómetros. Bueno, eso no es imposible, es un poco difícil, pero no imposible, pero claro, la anchura equivalente del óxido iba a ser menor a medio nanómetro. Esto era prácticamente imposible porque, claro, ¿qué necesitas aquí para obtener esto? Primero, reducir el espesor del óxido del dispositivo o reducir la permitividad dieléctrica menor a la del dióxido de silicio. Esto era un poco complicado, por no decir imposible. Entonces, también se dieron cuenta cuando simulas una estructura de este tipo, vas a tener efectos de canal corto, vas a tener problemas con la fiabilidad del dispositivo, la reproducibilidad del mismo, etc. Entonces empezaron a preguntarse si había otras alternativas. Y bien, empezaron a voltear a otros dos enfoques distintos a la ley de Moore, que es más o menos lo que les acabo de resumir, que es el more than Moore y más allá de CMOS. El more than Moore básicamente es hacer un circuito integrado modular en donde se separan los elementos digitales de los elementos analógicos y bueno, así lo van solventando el problema de la miniaturización de los digitales, porque en cuanto a los analógicos pues no es tan crucial. Pero en donde nos enfocamos nosotros es en la rama de más allá de CMOS. Más allá de CMOS significan que vamos a tener dispositivos que involucran nuevos conceptos, nuevos materiales o nuevas arquitecturas. Un ejemplo muy fácil de un dispositivo más allá de CMOS o Beyond CMOS es este que ponemos aquí, el cual está fabricado y se lo fabricaron átomo por átomo, en donde, claro, tienen un substrato y sobre ese substrato empiezan a crecer átomos. Átomos de un cierto material, está un poco borroso, no lo veo, pero me parece que es plata, en el que estos átomos de aquí corresponden a la compuerta. Todo lo que lo rodea de azul son átomos que van a corresponder al dieléctrico. No, perdón. Sí, al dieléctrico. Los átomos de rojo al canal y los átomos de aquí arriba a los contactos de drenador y fuente. Esto átomo por átomo lo fueron haciendo. Y entonces, por supuesto, en todo esto no está involucrado el silicio más que en el sustrato. A eso nos referimos, o me refiero particularmente en esta plática, con dispositivos emergentes, dispositivos nanoelectrónicos que utilizan algo más allá del silicio. Y dentro de estos dispositivos emergentes podemos encontrar los que nosotros llamamos como unidimensionales, como los nanotubos de carbono o los nanohilos, o los materiales bidimensionales, en los que básicamente son una placa de átomos de algún material que tienen el espesor de un solo átomo. Pueden ser 2, pueden ser 3, pero normalmente son una lámina de átomos. Tenemos materiales bidimensionales que pueden funcionar como dieléctricos, como semiconductores, como metales, también como superconductores, pero en específico en esta charla nos vamos a concentrar en el grafeno. En el grafeno, que es un material semimetal. Y ahora vamos a ver por qué es importante y por qué lo utilizamos en electrónica y específicamente en electrónica analógica para radiofrecuencias. Empecemos entonces con el tema de transistores de efecto de campo a base de grafeno. Para empezar, pues, ¿qué es el grafeno? En 2004, exactamente en octubre de 2004, hace 20 años y algunas semanas,
un grupo de investigadores de Inglaterra, liderados por André Geim y Novoselov, pudieron exfoliar a partir del grafito. El grafito es ese material que te queda como residuo cuando le sacas punta a un lápiz. No sé si todavía utilicen lápices, pero cuando sacas punta a un lápiz, pues te queda esa como faldita de madera y algo negro. Eso negro es el grafito. Y a partir de ese material, simplemente con un masking tape y con una cierta maña, por supuesto, lograron ir quitando láminas de átomos hasta llegar a obtener una lámina de un solo átomo. Le llamaron grafeno, lo pusieron sobre un cierto sustrato, le pusieron contactos, dijeron, vamos a ver qué pasa. Publicaron estas gráficas en Science, simplemente midieron la resistencia a diferentes voltajes, a diferentes condiciones, etc. Estas son todas las gráficas de su artículo, por supuesto, hay mucha discusión de física detrás de ello. 6 años después ganaron el premio Nobel por este descubrimiento y por todas las propiedades inherentes del grafeno. Vamos a ver algunas de ellas. Grafeno, como les digo, es una lámina de átomos de carbono acomodados como en un panal hexagonal. Es flexible, es robusto, es decir, pueden utilizarlo para electrónica flexible y también hay gente en arquitectura que lo utiliza por la robustez del material. Los portadores dentro de este material a temperatura ambiente son increíblemente rápidos. Tienen una movilidad a temperatura ambiente de 100.000 centímetros cuadrados sobre volts por segundo. Es lo más alto reportado hasta el momento a temperatura ambiente. Puedes jugar con el grafeno y encontrar nuevas propiedades físicas. Por ejemplo, puedes poner 2 láminas de grafeno una sobre otra y desalinearlas con un cierto ángulo y obtienes un material superconductor a partir de un material semimetal, simplemente combinando 2 láminas de grafeno. Claro, hay mucha física detrás de ello, yo solo les doy el resultado general ahora mismo. Gracias a su estructura de bandas única, podemos tener aplicaciones únicas. Por ejemplo, se hacen MEMS, piezoeléctricos con el grafeno. Hay muchas aplicaciones de terahertz, pero algo que es muy atractivo para la industria nanoelectrónica es que es compatible con procesos de fabricación de silicio. Y ya se ha demostrado que podemos tener un circuito integrado híbrido en donde sobre una plataforma CMOS a base de silicio puedes fabricar circuitos de grafeno sobre él. Combinas lo mejor de 2 mundos en un circuito integrado y ese es uno de nuestros objetivos en esta investigación. Las arquitecturas de los FETs de grafeno varían acorde a su aplicación. Se usan mucho para el sensado, por ejemplo. Tienes un transistor cuya compuerta es un electrolito y lo pueden aplicar para el sensado de sustancias y en específico hay gente que lo utiliza para aplicaciones de implantes neuronales. También, por supuesto, puedes sensar partículas de ADN o partículas de gases. También tienes estructuras que te permiten la detección terahertz si utilizas una estructura interdigitada. Y lo que nos importa a nosotros es la alta frecuencia, ¿no? Se ha demostrado con diferentes arquitecturas las aplicaciones de alta frecuencia de estos dispositivos y lo vamos a ver a continuación. No sin antes definir las arquitecturas de compuerta más populares de esta tecnología. Empezamos con transistores de compuerta trasera. También tenemos transistores donde la compuerta tiene una estructura tipo aleta, como los FinFETs de hoy en día, transistores de doble compuerta y la que se utiliza más, al menos en aplicaciones de alta frecuencia, son las arquitecturas donde la compuerta está por encima del canal de grafeno. Pues bien, en 2007 lograron precisamente fabricar un grupo de Aachen en Alemania transistores de grafeno con compuerta superior. Esto dijeron, esto es muy útil para las aplicaciones en alta frecuencia,
pero curiosamente no reportaron figuras de alta frecuencia. Solo demostraron que podían fabricarlo y demostraron la curva de transferencia, la curva en DC de corriente de drenador en función del voltaje de compuerta aplicado. Y algo muy interesante aquí que quiero mostrarles, ahora mismo estos son los datos experimentales que ellos reportaron. Fíjense que este transistor no se apaga en comparación a lo que nos enseñan en la carrera, por ejemplo. Siempre debe haber un estado on, un estado off, pero aquí hay un estado de mínima corriente, pero el transistor no llega a apagarse. Por supuesto, esto para aplicaciones digitales no tiene sentido, pero para aplicaciones analógicas, para radiofrecuencia, es muy atractivo, como ya veremos más adelante. Y además, si nos vamos a ver las figuras de mérito intrínsecas, en 2012 y 2016 se reportaron las más altas, llegando a cientos de gigahertz, tanto para la frecuencia de corte como para la frecuencia máxima de oscilación. Sin embargo, esto sigue siendo una figura de mérito intrínseca, que no voy a entrar en detalles, pero no es muy práctica al momento de poner estos dispositivos en un circuito. Lo que nos interesa es la figura de mérito extrínseca. Y las mejores se reportaron en los últimos 5 años, en 2019 y 2022. Me voy a concentrar en la figura, en la frecuencia máxima de oscilación extrínseca, donde los resultados reportados para GFETs están representados aquí por los círculos rojos, y simplemente al compararlo con resultados de la tecnología MOSFET de silicio representados por los círculos naranjas, vemos que al menos en uno de los nodos tecnológicos, menor a 500 nanómetros, el resultado es mejor con GFETs. Por supuesto, falta mucho trabajo, pero la tendencia es que son competidores natos de tecnologías de silicio para aplicaciones de alta frecuencia. Ahora, yo les dije que no fabrico, que yo modelo y yo mido, y lo que yo modelo, lo que yo utilizo más son modelos compactos, así que permítanme compartirles lo que es un modelo compacto. ¿Y cuál es su motivación general? Pues bien, imaginémonos que nos encontramos en un grupo que se dedica a la fabricación, ¿no? Entendemos que ya se ha reportado, por ejemplo, que puedes hacer un transistor a base de grafeno, pues tienen una idea, entonces cambian, por ejemplo, el lado de la compuerta, en lugar de hacer compuertas traseras en compuerta superior, fabrican el dispositivo, punto. Esto lo llamamos dispositivos prueba de concepto. Fabrican, reportan algo, yo qué sé, la resistencia, y punto. No hay un estudio más allá, no hay una reproducibilidad, no incluyen una discusión robusta sobre las propiedades físicas, tal vez, ¿no? Pero esto vale mucho para impulsar la ciencia. La prueba de concepto vale un montón, pero no hay que quedarse solo ahí. Hay también, además de dispositivos, circuitos pruebas de concepto, que es lo mismo. Tenemos una idea en nuestro laboratorio de fabricación, podemos fabricar un dispositivo, pero también podemos fabricar un circuito. Muy bien, podemos demostrar que el circuito ha funcionado, pero ¿y qué tal si alguien más lo quiere repetir? Por supuesto, reportas toda la receta con lo que lo haces, y oh sorpresa, no se puede repetir. ¿Por qué? Porque tal vez hay algunas situaciones que no has considerado en tu receta, en tu modelo. Pues bien, para solventar esto, por eso es importante el entorno colaborativo. Tenemos la fabricación, el dispositivo, y llegamos a circuitos integrados. En un circuito integrado no solo tienes un circuito, tienes circuitos con diferentes funcionalidades, a base de diferentes tecnologías o de una misma. Tiene que haber un feedback entre cada uno de estos módulos, y claro, ese feedback se hace por un puente. Ese puente que explica o que incluye la mayor parte de efectos en esa receta de la que hablé es un modelo compacto. Es el puente que une este entorno colaborativo. Y bueno, ya que hablamos de modelos, empecemos con esta máxima que siempre me encanta poner, en la que dice George Box que todos los modelos están mal, solo que algunos son más útiles que otros. Él trabajaba con estadística y básicamente él dijo esto basado en su experiencia trabajando con modelos estadísticos, pero se ha extendido a otras ramas del conocimiento, como al modelado físico de dispositivos. Ubicámonos en dónde está, en términos de complejidad computacional y de base física, el modelo compacto.
En esta gráfica tenemos en el extremo inferior, es decir, con muy poca base física y con mínimos recursos computacionales, a los modelos de tabla o los modelos de ajuste, en donde simplemente tú mides la respuesta de tu dispositivo, obtienes unos ciertos datos, se los das, por ejemplo, a MATLAB y te obtiene una ecuación, no sé, una ecuación de la recta, lo que sea. Claro, ya tienes una ecuación, ya dices, bueno, esto me vale, pero ¿y qué? ¿Cuál es el significado, por ejemplo, en esa ecuación de la recta, de la pendiente o del cruce por cero? No hay una discusión más atrás de ello. Del otro lado de esta gráfica tenemos la simulación o los modelos atomísticos, que consume un montón de recursos y tiene la mínima simplificación de las ecuaciones físicas. Es decir, en estos modelos agarran átomo por átomo y empiezan a resolver las ecuaciones que describen, por ejemplo, la electrostática, la interacción de esos átomos, y te dan un resultado. Como se podrán imaginar, esto toma mucho tiempo. Y por lo regular, este tipo de modelos está limitado para dispositivos muy pequeños, 4 o 10 nanómetros, o para regiones específicas de los transistores. En la parte en medio tenemos a la simulación numérica y a los modelos compactos. Estos normalmente van de la mano y trabajan uno con el otro, son un complemento. La simulación numérica básicamente te permite obtener resultados de dispositivos más largos, ¿no? De 500 nanómetros, 1 micrómetro, en donde ha simplificado un poco más, computacionalmente hablando, las ecuaciones físicas. Sin embargo, para la práctica, para aplicaciones, tú no puedes utilizar esos modelos, porque los ingenieros y los softwares de ingeniería, de diseño de circuito, no entienden estos modelos. Lo que los entiende son los modelos compactos. Un modelo compacto es básicamente estudiar fenómeno físico, traducirlo al lenguaje de ingeniería para poder implementarlo en un software de simulación de circuitos integrados. Entonces, permítanme terminar esta lámina diciendo que los modelos compactos son útiles y tal vez no tan erróneos para aplicaciones de diseño de circuitos. Pasando al caso específico y poniendo como ejemplo los FETs de grafeno, empezamos desde a nivel material. A nivel material aquí tenemos una lámina de grafeno. Estas onditas rojas que se ven por aquí representan el transporte electrónico tanto de huecos como de portadores, porque tenemos los dos en este tipo de material. Pues bien, a nivel material podemos obtener una ecuación de este transporte de electrones y huecos y se comportarán de alguna forma. Pero ¿qué pasa cuando este material ya lo ponemos en un entorno de dispositivo, en un entorno de transistor? ¿No? Aquí vemos una foto por microscopía electrónica, de barrido electrónico, perdón, y que corresponde a esta sección transversal que yo dibujo aquí. Básicamente, el grafeno está por debajo de un dieléctrico, contactos de puerta y contactos de drenador y fuente. Todos los fenómenos de transporte que aparecen aquí van a seguir apareciendo acá, pero es posible que haya una interacción entre materiales, ¿no? Porque ya no solo tienes el grafeno, ya tienes otros materiales interactuando con él. Entonces hay que considerar esos fenómenos físicos que están ahí adentro y traducirlos a nivel de ingeniería. ¿A qué me refiero a traducirlos al lenguaje de ingeniería? A ponerlos a modo de circuito eléctrico equivalente con elementos que conocemos desde que empezamos a estudiar la carrera de electrónica, con capacitores, con resistencias, con fuentes de corriente, etcétera, y cada uno de ellos va a representar un fenómeno físico y va a tener asociado una ecuación. Y esa ecuación la tenemos que implementar en un lenguaje de programación, en Verilog A. Entonces, tenemos que tener conocimientos de física, de ingeniería y de programación para poder llevar a cabo un modelo compacto. Y ese modelo compacto básicamente es lo que pones en tu software de simulación para realizar cualquier circuito. Si ustedes han trabajado con algún simulador tipo SPICE, cuando agarran simplemente resistor, ese resistor ya tiene un modelo compacto detrás de él, solo que nosotros no lo vemos a nivel usuario, pero ya está todo este proceso metido dentro de este software. Pues bien, a modo general, este es el modelo compacto que hemos desarrollado en conjunto en la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de Granada.
Hemos trabajado desde que yo estaba en Barcelona en conjunto con Granada y afortunadamente tenemos el modelo compacto para transistores de grafeno más completo que existe en la literatura. Podemos o somos capaces de reproducir el comportamiento a nivel DC en régimen transitorio, en régimen de AC en alta frecuencia, y también podemos hacer análisis de ruido de baja frecuencia y de alta frecuencia. Algunos de estos módulos se siguen desarrollando, como por ejemplo considerar efectos no cuasiestáticos en el modelo de ruido, etcétera. Pero en general, bueno, este es el objetivo general y se sigue desarrollando. Tenemos el 80% ya de este modelo compacto publicado. Cada uno de estos módulos merece o ha merecido una publicación o una participación en conferencia, y las actualizaciones, las últimas actualizaciones de este modelo involucran módulos de escalabilidad, módulos que consideran la ambipolaridad, es decir, el transporte de electrones y de huecos dentro del transistor, porque no hay otro modelo que lo considere, solo se enfocan en alguna de las regiones, y la variabilidad de dispositivo a dispositivo. Hoy voy a hablar de uno de estos módulos, el módulo de trampas. Este paper lo publicamos en 2020 y vamos a ver de qué se trata. Aquí tenemos la sección transversal de un transistor de grafeno, ¿no?, de compuerta superior. Y señalamos diferentes centros de trampas, trampas energéticas, trampas cuánticas, que lo que hacen básicamente es variar lo que tú esperas al polarizar tu dispositivo a un estado que tú no esperabas, así hablando burdamente. Hablando un poco más en términos físicos, pues bien, si tú polarizas tu dispositivo de algún modo, esperarías que el potencial del canal sea descrito por esta curva naranja. Sin embargo, cuando vas a checarlo con ecuaciones o medirlo indirectamente, no obtienes esta curva naranja, obtienes la curva roja que está aquí arriba. Es decir, el potencial del canal cambia, y esto es debido a las trampas. Las trampas energéticas pueden aparecer ya sea en el canal de grafeno, en la interacción entre el canal de grafeno y el sustrato o el dieléctrico, y mismamente en el dieléctrico. De hecho, principalmente en el dieléctrico. ¿Esto qué significa a nivel eléctrico? A nivel eléctrico podemos ver este tipo de respuestas en la curva de transferencia. Aquí tenemos la corriente de drenador, la corriente de salida del dispositivo en función del voltaje de entrada. Pues bien, aquí caracterizamos el dispositivo. Primero le inyectamos -1 volt a la compuerta y vamos subiendo hasta 1.5. Gracias al dispositivo de medición podemos hacer que al terminar la medición en 1.5 inmediatamente regrese de 1.5 a -1. Y bueno, vemos qué es lo que nos entrega el dispositivo. Pues nos entrega primeramente en el barrido para adelante estos puntos representados por círculos. Y cuando vamos de regreso, obtenemos los puntos representados por las cruces. Es decir, aplicas un mismo voltaje y en 2 instantes diferentes de tiempo obtienes diferente corriente. Y eso no queremos. Porque claro, tú quieres que tu dispositivo funcione como tú esperas en todo momento. Este tipo de variación se conoce como histéresis y afecta principalmente a dispositivos que tienen un dieléctrico de alta permitividad, como son los transistores emergentes. No solo afecta el comportamiento en DC, también en alta frecuencia. En alta frecuencia, por supuesto, tienes esperas una señal, esperas el comportamiento debido a una señal AC, ¿no?, una sinusoidal como tal. Pues bien, pero esta señal AC siempre va montada sobre un nivel de DC, que es la línea roja de aquí. Pero ese nivel de DC, como ya vimos, varía, tiene un comportamiento histerético. Pues entonces, tu señal AC también va a cambiar. Esto ya lo hemos demostrado, se ha demostrado, y es importante considerarlo. Tanto a nivel caracterización como a nivel de modelo. A nivel de modelo, nuestro modelo basado en carga ya considera los efectos de la trampa. Claro, y ahora, ¿cómo son los resultados de nuestro modelo al considerar las trampas? Pues bien, la plataforma tecnológica de la Universidad de Lille nos proporcionó
estos dispositivos que aparecen aquí, las fotos y los diagramas esquemáticos, son dispositivos de una compuerta interdigitada con dos fingers, dispositivos muy pequeñísimos, 300 nanómetros. Para esta tecnología ya se puede considerar pequeño. Y cuando lo caracterizas en alta frecuencia, bueno, tienes un comportamiento medianamente decente. Pues bien, caracterizamos estos dispositivos en nuestro laboratorio en la Universidad de Barcelona con dos enfoques de medición distintos. El primero es el enfoque de medición de escalera, ¿no? Es el que se utiliza normalmente, por ejemplo, en cualquier laboratorio de electrónica. Aplicas un cierto voltaje, por ejemplo, 0.5 volts, inmediatamente después aplicas un voltaje de 1 volt, después 1.5 volts, etc. Por eso digo de escalera, ¿no? Porque va subiendo ese voltaje. Pues bien, con este tipo de caracterización lo que obtienes es el comportamiento histerético que ya discutimos. Y aquí, con la línea continua roja, les muestro los resultados de nuestro modelo compacto, incluyendo los efectos de las trampas. Es importante mencionar que, bueno, se ve muy bonito que realmente lo describen todo el rango de polarización. Pues bien, el hecho de que lo describa tanto en la región P como en la región N es único, es novedoso, nadie lo había hecho. Al mismo tiempo de que proporcionamos el modelo compacto, también damos alternativas a cómo caracterizar el dispositivo para tener un desempeño reproducible a nivel experimental en el laboratorio y después a nivel circuital. Lo que hacemos son aplicar pulsos opuestos. Los pulsos opuestos es básicamente, empiezas con, por ejemplo, 1 volt y después inmediatamente aplicas menos 1 volt. Después 0.5 volts, inmediatamente después menos 0.5 volts. ¿Qué es lo que hace esto? Así a grosso modo, sin entrar tanto en la física, lo que hace es generar un estado de trampa similar en cada momento que lo mides, porque le pones la misma polarización en DC, es decir, perdón, la misma magnitud de voltaje, pero diferente polarización. Las trampas o el efecto de las trampas está compensado simplemente al cambiar el enfoque de medición. Hicimos lo mismo, medimos de menos 1.5 a 1.5 y de regreso, y la ventana de histéresis desapareció. Con este enfoque, tú puedes decirle a los diseñadores de circuito, si lo polarizas de este modo, vas a tener un comportamiento reproducible, no importa cuántas veces lo uses, o bueno, ya sin meter efectos de envejecimiento de dispositivo. Entonces, ese comportamiento también es reproducido por nuestro modelo compacto. Y a nivel de alta frecuencia, vemos también cómo afectan las trampas en las figuras de mérito, en la frecuencia de corte y la frecuencia máxima de oscilación. Concentrémonos en la máxima de oscilación, en la de la derecha, en una polarización en BDS de 0.1 volt. Porque, por ejemplo, la línea continua representa lo que tú obtendrías con el efecto de las trampas. Y las trampas te dirían, bueno, pues métele 0.4 volts de BGS y vas a tener el punto máximo. Claro, pero luego lo vuelves a medir y verás que ese punto máximo se ha movido, porque las trampas, o digamos el efecto de la trampa, tiene memoria. Y entonces el estado de las trampas va a ir cambiando. Sin embargo, si lo caracterizas con pulsos opuestos, lo que vas a obtener es la curva sólida reproducible. Cada vez que lo estés midiendo, vas a obtener el mismo resultado y te puede dar el punto máximo las veces que quieras. Hacer esto no. No sé qué pasó. Avanzó mucho. Son las trampas. Hacer esto te puede ahorrar muchos dolores de cabeza. Yo hasta que entendí esto, hasta que me puse a estudiar las trampas y a proponer un esquema de medición para un comportamiento reproducible, no entendía por qué en el laboratorio siempre tenía respuestas distintas de los transistores. Pues bueno, otro módulo del modelo compacto es un módulo de ambipolaridad, que les digo que
que describe tanto la región de huecos como la región de electrones y que también es escalable. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, afortunadamente tenemos acuerdos con industrias que ya trabajan transistores de grafeno y en específico este estudio fue realizado mano a mano con una de las empresas de fabricación de grafeno y de dispositivos de grafeno más importantes del mundo. Se llama Grafenea y está en San Sebastián, en la región del País Vasco. Ellos lo que nos proporcionaron fue una oblea completa de sus dispositivos con esta arquitectura y con diferentes anchos y con diferentes longitudes de puerta. Entonces, básicamente, lo que queríamos o lo que queremos es tener una ecuación completa, por ejemplo, de la corriente, en la que no necesites cambiar todos los parámetros, solo el ancho. Porque claro, tú puedes tener un dispositivo, yo qué sé, de un ancho de 10 micrómetros, obtienes un modelo y ya está. Vale, y luego te cambias a 20 micrómetros y obtienes otro modelo, pero tienes que cambiar todos los parámetros. Eso no es un modelo compacto, eso es un modelo adecuado para mostrar que sabes modelar, punto. Lo que nosotros queríamos es una ecuación, en este caso de la corriente de drenador, en el que solo cambiaras de 10 micrómetros a 20 micrómetros y realmente reprodujera todos los fenómenos físicos que hay en este dispositivo y que se traducen en la respuesta eléctrica. Y estos son los resultados. Estos son resultados para dispositivos con diferente ancho de compuerta, ¿no? Tenemos precisamente los resultados incluyendo trampas y con pulsos opuestos, sin trampas. Vemos que nuestro modelo simplemente ya incluye las trampas que les expliqué anteriormente. Y ahora incluye también el efecto de cambiar el ancho del dispositivo, tanto con el esquema de escalera y con el esquema de pulsos opuestos. Nos permite también definir una hoja de ruta para parámetros de diseño específicos del dispositivo. Uno de estos es el voltaje de Dirac. El voltaje de Dirac es el punto en el que tienes la corriente mínima del que hablábamos al principio. Es este punto de aquí. Entonces, nuestro modelo te permite describir cómo va a ser tu voltaje de Dirac a diferentes polarizaciones, pero también a diferentes tamaños. Esto es muy importante al momento de fabricar un dispositivo. Quieres saber en dónde va a estar tu punto si cambias la dimensión del dispositivo. Bien, los mismos resultados o resultados similares obtenemos si en lugar de cambiar el ancho de la compuerta, cambiamos el largo de la misma. Y bien, pues este modelo ya está disponible o está en proceso un arreglo con Grafenea para que sus clientes tengan este modelo y consideren la respuesta eléctrica adecuada con el modelo al momento de adquirir la oblea. Es decir, esto ya es comercial, ya tenemos un acuerdo comercial con ellos. Ahora, menciono rápidamente para este final de charla algunos circuitos de radiofrecuencia, tanto demostrados por otros grupos como nuestras propuestas. Y antes, bueno, para entrar al mundo de los circuitos de radiofrecuencia basados en grafeno, quisiera hablar rápidamente de qué pasa con la ambipolaridad, que es eso que les comentaba, de tener transporte de huecos y transporte de portadores. Pues bien, esta particularidad en este dispositivo hace que la curva de transferencia tenga esta forma cuasi parabólica. ¿Okay? Esta parábola es perfecta porque es idealizada y solo es para demostrar esta explicación. Pues bien, identificamos varias regiones en esta parábola. Una región dominada por huecos para voltajes VGS menores al voltaje de Dirac, una región dominada por electrones para la región de VGS mayor al voltaje de Dirac, y en estas dos regiones vemos una gran linealidad. Para circuitos de radiofrecuencia, la linealidad es muy importante si quieres amplificar la señal. Y tenemos dos regiones, en contraste a una región que tenemos con transistores convencionales. Pero además de esas dos regiones,
tenemos una región de alta no linealidad. Aquí en este punto de la parábola, la región es altamente no lineal. Podemos aprovecharla también para circuitos de radiofrecuencia, como veremos ahora. Imagínense que además del punto de DC, que está, por ejemplo, que hace que nuestro dispositivo esté polarizado aquí en el punto de rojo, introducimos una señal AC montada sobre ese punto. Pues bien, como les comenté, esta señal AC entra en una región, en donde la respuesta del dispositivo es altamente lineal y a la salida vas a tener una amplificación en fase. Muy bien, eso lo hacen los dispositivos convencionales sin ningún problema. Pero también, si utilizas la otra región lineal y haces lo mismo, le metes una señal AC, a la salida vas a tener una señal amplificada, invertida o cambiada en fase. Ya tienes dos funcionalidades con un mismo dispositivo. Más interesante es cuando introduces una señal AC a la región no lineal alrededor del voltaje de Dirac y a la salida obtienes una multiplicación de frecuencia. Entonces, con un solo dispositivo y variando en dónde lo estás polarizado, puedes tener un dispositivo y un circuito multifuncional. Puedes tener amplificadores, puedes tener multiplicadores de frecuencia, puedes tener mezcladores, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso los FETs de grafeno son muy atractivos para los que trabajamos en el mundo analógico y de radiofrecuencia. Pues bien, algunas pruebas de concepto de estos circuitos se han ya demostrado, por ejemplo, amplificadores, ¿no? Polarizando amplificadores monolíticos, eso es muy importante. Todos los elementos están sobre un mismo chip, incluyendo el FET de grafeno y todos los pasivos. Esto ya está demostrado. Polarizando el dispositivo en la primera región lineal. Después, si polarizan el dispositivo en la región alrededor del punto de Dirac, puedes obtener multiplicadores de frecuencia, pero lo interesante es que si a eso también le aumentas la otra característica inherente del grafeno, que es flexible, puedes hacer dobladores de frecuencia transparentes y flexibles. Hasta ahora esto se ha demostrado a cientos de kilohertz. Estamos todavía trabajando para llegar a los gigahertz. Y por supuesto, si polarizas en la otra región lineal, tienes un cambiador de fase o un amplificador con la fase cambiada. ¿En dónde juega un papel nuestro modelo compacto? Pues bien, lo que nosotros hacemos es reproducir el desempeño de algún circuito que ya está fabricado y proponer opciones de cómo optimizarlo. Nuestros colegas de la Universidad de Chalmers en Suecia fueron capaces de demostrar un mezclador a base de FETs de grafeno, ¿no? Un mezclador en donde tienes las dos señales de AC y a la salida pues tienes la señal bien mezclada. Lo que les faltó a ellos es dar la fórmula de cómo reproducirlo, dar la receta de cómo reproducirlo. Pues bien, nosotros utilizamos nuestro modelo compacto. Primero, describimos el dispositivo que ellos fabricaron y después, con ayuda de un simulador de circuitos, vemos su respuesta. Pues bien, la respuesta de ellos, que ellos reportan, está marcada aquí por las cruces, y la respuesta del mismo circuito que ellos proponen con nuestro modelo compacto está marcado por la curva roja. Al principio, nosotros vimos que tanto el modelo compacto como el circuito reproducía bien, reproducía adecuadamente la respuesta experimental, pero faltaban algunos armónicos. No podíamos reproducir esos armónicos. Pues bien, nos dimos cuenta que básicamente, debido a una resonancia que ellos tenían a nivel laboratorio, estaba pasando un acoplamiento a la salida. Nosotros le pusimos ese elemento correspondiente y vimos que podíamos reproducir exactamente lo que ellos estaban midiendo. Y con ello puedes dar una receta para que este circuito sea reproducible las veces que quieras. Estas son algunas de nuestras propuestas, ¿no? Multiplicadores de frecuencia RF
Ya les comenté el principio de multiplicación de la para dobladores de frecuencia, pero también podemos hacer propuestas de triplicadores y cuadriplicadores de frecuencia. Y es muy sencillo. Básicamente, conectas dos transistores, la salida del transistor 1 con la entrada del transistor 2 con una resistencia. Esa resistencia lo que hace es cambiar la curva de transferencia y vas a encontrar dos regiones no lineales. No vas a encontrar una parábola, sino vas a encontrar media parábola aquí unida con otra media parábola. Pues bien, si introduces una señal AC sobre un cierto rango de polarización, vas a ver que a la salida tienes 3 veces la frecuencia de entrada. Y si utilizas todo el rango de polarización no lineal, tienes un cuadriplicador, solo con 2 transistores y una resistencia. En la literatura pueden encontrar este tipo de diseño de multiplicadores a base de transistores que utilizan más dispositivos, 5 o 6 activos, y además otros elementos pasivos. Entonces, gracias a la bipolaridad de estos dispositivos podemos proponer este tipo de diseños. Y por último, y para aprovechar la multifuncionalidad a nivel circuito, vamos a ver qué podemos hacer. Nos basamos primero, tenemos nuestro modelo compacto calibrado con resultados experimentales. Pues bien, vamos a aprovechar esa curva, esa región no lineal. Lo que hacemos es, vemos que nuestro punto de Dirac está lejos de 0 volts. Nosotros queremos acercar ese punto de Dirac a 0 volts. ¿Por qué? Ahora voy a ver. Primero, lo que hacemos es cambiar, hacer un ajuste educado, se le llama, ¿no? Ciertos parámetros del modelo compacto para que nuestro punto de Dirac esté cerca a 0 volts. Y que también sea cuasi simétrico o más simétrico de lo que es nuestro dispositivo fabricado. ¿Por qué? Porque esto, a nivel circuital, si tienes una respuesta similar en el lado P y en el lado N, te va a facilitar el diseño de redes de adaptación cuando aplicas una señal de alta frecuencia. Pues bien, lo que nosotros hacemos es proponer esta curva, utilizar esta curva y 3 puntos de polarización marcados por la cruz, por el voltaje de Dirac y por el más. Proponemos un diseño circuital y lo interesante es que tanto las redes de adaptación señaladas aquí por los cuadros azules como la red de retroalimentación no cambia cuando tú te mueves de un punto de polarización a otro. ¿Eso qué significa? Que puedes tener un circuito multifuncional fabricado en un chip y no necesitas fabricar otro si quieres cambiar la funcionalidad del mismo. Con un mismo loop de fabricación tienes circuitos con diferentes funcionalidades. Vamos a ver cuáles son esas funcionalidades y cómo podemos aprovecharlas. Ya termino, Polarizamos primero en BGS1, en la cruz, y obtenemos nuestra señal amplificada, que es lo que comentamos anteriormente. Después, cuando tenemos el dispositivo polarizado en el voltaje de Dirac, tenemos a la salida un doblador de frecuencia. Ok, no es perfecto, pero está doblando la frecuencia. Concédanme eso. Y por último, si lo polarizamos en la región N, en la región de electrones, tenemos un amplificador con fase cambiada, ¿vale? Simplemente con un circuito que se llegaría a fabricación, tenemos las 3 funcionalidades. Ahora, y retomando el estudio de las trampas que mencionamos anteriormente, ¿qué pasa si cambiamos eventualmente con un mismo tren de pulsos entre un punto y otro? Vamos a tener, no se ve muy bien, pero vamos a tener un esquema de pulsos opuestos. Y ese esquema de pulsos opuestos, si recordamos a nivel dispositivo, te asegura reproducibilidad. Pues bien, además de asegurarte reproducibilidad a nivel dispositivo, te asegura una multifuncionalidad a nivel circuito. Aquí tenemos la señal de entrada, que lo podemos considerar como nuestra banda base. Le metemos una señal AC, que puede ser nuestra portadora, y debido a esa multifuncionalidad, podemos tener una modulación PSK en este caso, con un solo circuito, con un solo dispositivo.
Si cambiamos entre otros dos puntos de polarización, tenemos un modulador FSK, solo con un transistor. Si combinamos dos PSKs, base de grafeno, podemos tener un QPSK. Esa es nuestra propuesta que estamos ahora llevando a la plataforma tecnológica para que lo fabriquen. Si comparas simplemente a nivel arquitectura, aquí estoy comparando una de nuestras propuestas a 0.92 GHz con algo que ya existe y que está fabricado a una frecuencia similar. Vemos que aquí utilizamos solo un dispositivo, mientras que ellos utilizan 11. Te ahorra también costos de fabricación. Pues este es el resumen de mi charla. Hablamos un poco de por qué tenemos dispositivos emergentes, características generales del grafeno y dispositivos basados en ellos, en específico los transistores de grafeno. Hablé un poco del modelo compacto que tenemos y nuestra propuesta y reproducción de desempeño de circuitos basados en grafeno. Y por último, antes de lo último, perdón, agradecer a las instituciones que han colaborado en muchos de los resultados que he presentado, ¿no? Por supuesto, la Universidad de Granada, donde ahora estoy adscrito, la Universidad Autónoma de Barcelona, donde llevamos muchos de estos estudios, al Graphene Flagship, que es un consorcio de instituciones europeas que tratan de llevar adelante la tecnología de grafeno a nuevos tecnológicos importantes, la Universidad de Lille, la Universidad de Chalmers, ABO, que es la plataforma tecnológica de fabricación a la que estamos más cerca, el Politécnico de Milano, por supuesto, y cruzando el charco, agradezco también primero al Tecnológico de Rochester, que nos ha proporcionado también muchos de los dispositivos, a la Universidad de Texas en Austin, al INAOE, con quien también colaboro, y por supuesto, y muy importante, al IPN y en específico a la sección de estudios posgrados, en el posgrado de Ciencias en Ingeniería de Telecomunicaciones de aquí de la ESIME Zacatenco, con quien tengo el gusto de colaborar al día de hoy. Y una sorpresa para los que están terminando la maestría, tenemos 2 posiciones disponibles doctorales, totalmente pagadas por 4 años en la Universidad de Granada, todo relacionado con grafeno o con otros dispositivos emergentes. Entonces, si están terminando la maestría y les interesan estos temas, pues escríbanos o simplemente acérquense a mí, pregúntenme o anoten mi correo y ya está. Cualquier cosa, estoy disponible para preguntas. Gracias. Agradecemos la presentación del doctor Aníbal Rodríguez Pacheco Sánchez, quien nos brindó la conferencia Diseño de circuitos de alta frecuencia y dispositivos basados en materiales semiconductores y su modelo compacto. A continuación, abriremos la ronda de preguntas y respuestas. Para dicho acto, solicitamos al doctor Eloy Ramírez García dar continuidad a las dudas que se presenten. Me voy a parar también. Tranqui. Muchísimas gracias. Bien, pues vámonos directo a la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, estimados compañeros, quien tenga alguna duda o inquietud, pues es momento de externarla. Así que, ¿cómo dijo yo? Adelante, por favor, si me apoyan aquí con el micrófono. Ah, aquí hay uno, ¿no? ¿Qué tal, Isaí? Super charla que nos diste, ¿no? Estoy emocionado, ¿no? De estos buenos resultados que has estado teniendo. Felicidades. Gracias. Tengo esta duda, ¿no? De ese tipo de medición de pulsados de opuestos, ¿no? Esta medición de pulsos pulsados opuestos, ¿no? Y, por ejemplo, tú haces este tipo de medición, ves no se ve como esta ventana de estrés que comentas, ¿no? Pero relacionado a la aplicación que le va a dar el usuario, no se ve como este retorno de resultado hacia el tipo de medición continua, ¿no? Que
Claro. Digamos, no sé, me dio esa duda. Por supuesto, sí, gracias. Bueno, primero una cosa, no son pulsos opuestos pulsados porque se puede hacer con cualquier SMU. No necesitas un pulsador, ¿no? Por eso le llamo pulsos opuestos y no lo pongo como medición de pulsos, ¿no? Para un pulso necesitas los cabezales, definir el tiempo de pulso, luego un retardo y luego otra vez. Por eso le llamo pulsos opuestos porque realmente con cualquier SMU puedes hacerlo. Luego, por supuesto, esa es una de las motivaciones para hacer los moduladores. Porque, claro, los diseñadores de circuitos te dicen, sí, pero este esquema yo no se lo puedo aplicar, por ejemplo, al amplificador, ¿no? Yo necesito aplicarle una señal continua y que me amplifique. Y por supuesto, yo lo que propongo aquí es un enfoque a nivel caracterización. Hay gente de la plataforma tecnológica tratando de reducir las trampas, ¿no? para tener este esquema a nivel aplicación. Sin embargo, directamente respondiendo a la pregunta, ¿en dónde se ve que este esquema de medición de pulsos opuestos pueda ser aplicado en un circuito? Pues por eso están los moduladores, ¿no? En los moduladores tienes un tren de pulsos en donde va cambiando la polarización del tren de pulsos y por ello la motivación de mover el punto de Dirac más hacia 0 volts para que en el estado alto, por llamarlo de algún modo, tengas, por ejemplo, menos 1 volt y en el otro tengas 1 volt, etcétera, y se asemeje a los pulsos opuestos. Una aplicación directa entonces son estos, los moduladores. Para hacer amplificadores o multiplicadores de frecuencia, o sea, dispositivos con propósito único, por supuesto se necesita el apoyo de la plataforma tecnológica para evitar este esquema de medición y que con un dispositivo optimizado en cualquier nivel de DC te funcione como tú quieras. Pero por ahora podemos impulsar esta tecnología proponiendo estas nuevas aplicaciones, ¿no? Estos nuevos enfoques de aplicaciones en el que aprovechas la reproducibilidad a nivel dispositivo y la multifuncionalidad a nivel circuito. Entonces, ahorita tengo otra pregunta. Aprovechando que tengo el micrófono, relacionado al diseño de multiplicadores, Ajá. está relacionado a juntar dos transistores, pero con diferente voltaje de Dirac. No sé si eso es lo que... Ya. Sí, bueno, ahí nos cachaste. Claro, bueno, sería... No, es muy buena pregunta, por supuesto, porque nos la decimos nosotros también. En principio, esto que presento yo aquí o esta propuesta, considera que el voltaje de Dirac es el mismo. Solo, por supuesto, hay un cambio de polarización, hay una caída de voltaje aquí, y por ello el voltaje de Dirac se va a cambiar, y por ello tienes estos dos regiones de la curva no lineales. Pero lo que hemos visto en la práctica, porque esto ya tratamos de fabricarlo, es que varían los voltajes de Dirac de uno a otro, ¿no? Aunque lo fabriques de la misma forma, etcétera, etcétera, por estas cuestiones de las trampas, van a variar. Y entonces lo que tenemos no es una curva como esta superior roja, ¿no? Tenemos una curva así y la otra con el punto de Dirac o con la corriente correspondiendo al punto de Dirac más abajo, es decir, asimétrica. Por supuesto, te hace la función de triplicador y cuadriplicador, pero el espectro no es limpio, ¿no? Entonces, claro, junto con la plataforma tecnológica estamos tratando de fabricar al menos en un circuito monolítico 2 transistores que sean similares para que nos den este tipo de resultados. Ahora mismo tenemos resultados, pues eso, teóricos y también no óptimos a nivel fabricación. Pero sí, bueno, sí, por eso dije, nos cachaste. Muchas gracias. Aníbal, bueno, ahí lo describimos. Claro, gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Pues, ¿alguna otra pregunta, duda, inquietud? Adelante, por favor. Gracias. Hola, buenas tardes. Muy Hola. buena plática, la verdad. Mira, mi duda es hacia la parte de la construcción. En este caso, tú presentas que es una oblea y es el fabricante externo, todo esto. ¿Hay alguna forma en cómo se asegura que los dispositivos en la oblea estén bien construidos? Esto debido a que pues, en muchos casos las obleas llegan a tener algún tipo de impurezas a la hora de estar diseñándolos. ¿Cómo aseguras que en este caso lo que vayas a medir primero
está bien construido. Ujú. Hay dos, pues sí, desde dos puntos de vista distintos. Por ejemplo, en laboratorios que se dedican solo a fabricar, como la Universidad de Lille, pues lo que hacen es repetir el proceso varias veces hasta que obtienen un resultado casi óptimo para ellos, ¿no? Tratan de cuidar todo, pero a nivel academia, a nivel de investigación, de laboratorio de investigación, ¿no? Tienen resultados adecuados, no óptimos, ¿no? Por esto que mencionas y además por las trampas, por eso esta tecnología sigue siendo emergente. Y el siguiente paso, por supuesto, es obtener obleas con dispositivos, con muchos dispositivos y que sean reproducibles o mínimo fallo, y esto se hace, al menos en Europa, en lo que se conoce como la planta piloto experimental. Es un proyecto, continuación del Graphene Flagship a nivel Comunidad Europea, en el cual es una planta piloto, una planta para manufacturar semiconductores que se encuentra entre Alemania y Bélgica, ¿no? Entre AMO y IMEC, y lo que hacen ellos es aplicar todos los estándares de la industria electrónica simplemente cambiando el grafeno. Es decir, estos controles de lo que tú estás hablando de daño son máximos, son similares a lo que se hace en estas plantas experimentales de silicio, por ejemplo. Ya llevan 3 runs de fabricación, ¿no? Nosotros participamos en el primero y en el tercero, estamos esperando los dispositivos del tercero. Sí que hay una variabilidad importante todavía en estas obleas, pero no es nada que no se pueda aprovechar también. ¿Por qué? Los científicos fueron de los primeros que se hicieron. Se siguen utilizando para aplicaciones de sensores, pero para aplicaciones de radiofrecuencia necesitamos un medio que pueda tener permitividad. Puede ser óxido de aluminio, óxido de titanio, son diferentes. No es solo óxido. Bien, muchas gracias. Tenemos tiempo para alguna pregunta más. ¿Alguna inquietud? Que
organización. RF, la industria automotriz, que me parece que es uno de los nichos que se pretende cubrir en este impulso de los semiconductores aquí, pues puede ser importante ese. Y hablando también del otro grupo que conozco, que es el de nanociencias, que son una plataforma tecnológica importante para dispositivos de película delgada, que tiene ya también unas aplicaciones a nivel industrial pues interesantes. Entonces, para empezar a corto plazo, cada uno de estos grupos son los que conozco, igual hay alguien más, no se sientan excluidos, no es que no los quiera meter, son los que conozco. Pues aprovechar estas capacidades a nivel individual. Después, claro, a mediano plazo, pues yo creo que ya estamos trabajando también en tener un grupo importante a nivel de modelado de dispositivos nanoestructurados, y claro, hay que hacer un repaso general de cuáles son los dispositivos en los que se va a trabajar en esta industria, ¿no? Yo supongo que van a ser silicio germanio, etcétera. Ustedes tienen un montón de experiencia en ello. Yo creo que también se puede aprovechar esto para que a mediano plazo, para que a largo plazo tengamos tal vez un nicho de colaboración así, que se ve con esos tres pilares, en donde se puede modular las actividades en cada uno de los pilares o en cada una de las pequeñas tareas que aparecen ahí. Todo esto pues dentro de un enfoque industrial. Claro, dependemos también de ver qué aplicaciones son las que se van a solicitar, ¿no?, a la comunidad mexicana. Pero pues eso, yo creo que venía preparado para esa pregunta. Qué bueno. Ya nos habíamos puesto de acuerdo. Bueno, pues con esto concluimos la sesión de preguntas y respuestas y ahora le cedo la palabra a Sandra. Por su participación como conferencista, el doctor Manuel Alberto Enciso Aguilar, director de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Zacatenco, hará entrega de un reconocimiento al doctor Aníbal Muriel Pacheco Sánchez.
bienvenidos a nuestra transmisión. No olvides unirte a la conversación en los comentarios y compartir este contenido. En breve continuamos. Soy Francisco Gutiérrez, director de posgrado. Sean bienvenidos al Congreso Interpolitécnico de Investigación para Estudiantes de Posgrado, un espacio académico y colaborativo para compartir ideas y experiencias de expertos nacionales y extranjeros. Es una excelente oportunidad para impulsar juntos la ciencia y la tecnología de nuestro país.